esta mesa vamos a deliberar, a conversar, a hacer un diálogo acerca de los acontecimientos internacionales que en este momento están llamando la atención, que es la invasión, el ataque de los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump a Venezuela y la posible amenaza a países de Latinoamérica, así como la intervención de este gobierno en otros estados como en Irak o en Irán, cómo está la geopolítica en estos momentos y cuál es el papel de la Iglesia Católica que está tomando. Hay una discusión acerca de esta nueva intervención de la Iglesia Católica en la geopolítica. Durante mucho tiempo se ha querido separar la razón de la fe. Me gusta citar un pensamiento de Blas Pascal, en donde dice que si crees en Dios y Dios existe, lo ganas todo. Si no crees en Dios y no existe Dios, bueno, pues pierdes poco. Entonces la apuesta a que la razón sea la que nos lleve a la fe y nos conduzca en esta mano. Estamos en esta mesa, en esta ocasión, el padre Rodrigo Macías, muchísimas gracias como siempre. Nos acompaña también Ricardo Heredia. Y en esta ocasión estamos también con Icocanetzi González, muchísimas gracias, una versión joven acerca de lo que puede ser esta nueva geopolítica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama que usted ve recientemente, apenas a inicios de enero, las tropas estadounidenses en una operación militar llegan a Venezuela, secuestran a Nicolás Maduro y unos días después, el 12 de enero, el Papa León XIV recibe a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, en un discurso que llama la atención en un momento, y lo quiero plantear para toda la mesa, en que la Organización de las Naciones Unidas está debilitada y entonces pareciera que la intervención de la Iglesia Católica tiene un peso moral, un soft power, como le llaman, un poder suave en contra del hard power, que es la intervención militar de los Estados Unidos. Padre Rodrigo. Miren, yo creo que han pasado cosas muy interesantes. Me gustaría recordar una escena en el funeral del Papa Francisco. Un hombre que pues luchó durante su ministerio, su pontificado, mucho por el tema de la paz. Y decían, el Papa logró lo que parecía imposible, ¿no? Que se sentaran de una manera muy improvisada dentro de la Basílica de San Pedro, Donald Trump y Zelensky, por ejemplo, ¿no? A conversar. Esa foto icónica. Es icónica la foto, ¿no? Es muy, muy interesante verla. Si bien no sabemos exactamente qué temas abordaron, pero sabemos que se sentaron, ¿no? Y en qué ambiente fue, en un ambiente de iglesia. Entonces, llega ahora el Papa León y recordemos cómo se presenta él desde que fue electo Papa, ¿no? Él habla de que busca una paz desarmada y desarmante. Entonces, una de las líneas del pontificado del Papa, pues es la paz, ¿no? Y no porque él se lo haya inventado, sino porque ve en el mundo la necesidad de hablar de paz. De manera que el papel de la Iglesia Católica es, pues, hacer todo lo posible por el tema de la paz. ¿Y cuál? Yo veo relevantísimo que precisamente el Papa León pueda adoptar una forma de lo que fue el Papa Francisco precisamente en ese tema. Aunque hablemos de estados laicos, no podemos negar la relevancia que tiene la Iglesia Católica en el mundo entero. Entonces lograr estos avances me parece algo indispensable para alcanzar algo tan ansiado como la paz. Y también no hay que olvidar que el Papa es un jefe de Estado, ¿no? Finalmente. Que en este caso juega otro papel, y voy antes de empezar con Ricardo, esto que mencionabas de la paz desarmada y desarmante, lo dijo el Papa León en su mensaje para la Jornada Mundial por la Paz, apenas a inicio del año, en donde ponía Ricardo 3 características acerca de lo que debe ser la paz. Señalaba el Papa León que proviene de Dios, que ama a todos incondicionalmente, que es desarmada porque renuncia a la violencia como medio y que es desarmante porque transforma los corazones y las relaciones. Nada más que aquí de lo que estamos hablando es de una narrativa de baja intensidad, de soft power,
¿no? En contra de los arrebatos irracionales, y por eso inicié con el equilibrio entre la fe y la razón irracionales de Donald Trump. Pues mira, como mencionaba Icua, creo que el hemisferio occidental o la historia del hemisferio occidental no se entiende sin la participación de la religión católica específicamente, ¿no? Hay diversas iglesias, pero todas parten pues, de la religión católica. Ayer justamente, hay un encuentro con todos los obispos de Estados Unidos, de la Iglesia Católica, con Donald Trump, y creo que en este multilateralismo que está en explosión, una referencia como jefe de Estado que mencionaba Rodrigo, como un lugar donde se puedan encontrar pues, los que piensan diferentes en este hemisferio occidental, donde Donald Trump pues, nos está cambiando la ecuación, el algoritmo en muchos temas, ¿no? Tomando el tema de Venezuela específicamente, pues hay quien dice, aquí en Aguascalientes, mencionaba Rodrigo, hay cerca de 1,000 venezolanos registrados según los últimos datos de INEGI. Supongo que para esos 1,000 venezolanos que están en Aguascalientes, la iglesia puede ser como una patria chica, si lo quieres ver así, o un referente que les pueda ayudar. Supongo que querrán regresar, otros querrán quedarse. Y aquí no lo sé, pero creo que el papel de la iglesia, Beto, es esa referencia o ese faro que en esta vorágine que nos está llevando Mr. Trump, pues pareciera que es el único faro capaz de darnos luz en el tema geopolítico y en el tema político también, por lo que representa, más allá de la laicidad o no. Creo que al final somos seres humanos y el poder que está tratando de ejercer Trump fuera de Estados Unidos y dentro, que creo que dentro tiene más obstáculos que fuera, y por eso es que está llevando esto fuera de su país para que le permita después, en noviembre, poder sobrevivir lo que resta de su mandato. Entonces, en concreto, creo que la iglesia como tal y el Papa como jefe de Estado y como líder de esos, no tengo ahorita el dato de cuántos miles o cientos de millones de católicos hay en el mundo, pues creo que es el gran referente que puede de alguna manera calmar ese vendaval que está generando Trump. Más de 1,400,000 católicos en el mundo. Antes de pasar también a este equilibrio de fuerzas, es importante, como señala Ricardo, la nacionalidad del Papa León. Es el primer Papa estadounidense. Así es el primer Papa estadounidense, pero tiene el Papa mucha experiencia en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Al haber trabajado muchos años en Perú, incluso ser obispo de una diócesis en Chiclayo, y eso habla de que el Papa conoce muy bien la realidad de Estados Unidos, porque él es estadounidense, pero también es un Papa que se ha latinizado, por así decirlo, ¿no? Bastante. Y yo creo que esto le permite comprender muy bien en dónde está el parado y dónde está el mundo ahorita, en qué parte, en qué situación tan compleja está pues, no solamente algunos países, sino el mundo entero se ve comprometido con este tipo de decisiones del presidente Donald Trump. Y como señala Ricardo, bueno, además, no solamente la experiencia del Papa León, sino que a la Iglesia Católica la respaldan 2,000 años de diplomacia, si a esas vamos, ¿no? Y mencionaba Icua la nacionalidad del Papa, que es estadounidense, porque con Francisco vimos un intento de la Iglesia Católica por acercarse a Asia, a África, ¿no? El viaje a Mongolia, las relaciones con China, pero a León lo que hemos visto es que está más interesado en Latinoamérica, ¿no? Y quisiera agregar aquí un dato. Se hicieron públicas que el cardenal Pietro Parolin, ¿no? se había propuesto como intermediario para que Nicolás Maduro fuera al Vaticano y fuera ahí como refugiado. Finalmente Nicolás Maduro dijo que no, y después sucedió la intervención estadounidense, pero ahí queda la intervención de la Iglesia Católica con armas diplomáticas mucho más fuertes e intensas, ¿no? En la llegada del Papa León yo veía dos vertientes o dos posibilidades según su nacionalidad. Primero, que fuera un mazazo de poder estadounidense, pues llegando a uno de los puntos que no haya llegado y que
pues pasando los años ha sido una de las fuerzas políticas y diplomáticas más relevantes de la historia. Y la otra era justamente este puente entre Norteamérica, Estados Unidos puntualmente, y Latinoamérica. Creo afortunadamente que esta muestra es que se inclina más hacia lo segundo. Digo, finalmente Maduro tomó sus decisiones, ya como fueron es otra cosa, pero creo que parte bien. Si bien no tuvo mucho resultado, creo que inclinar más hacia la balanza hacia esta conexión del continente, pues es lo mejor que podría haber pasado. Porque lo que ocurrió también, Ricardo, y Frank rápidamente se sacudió, como menciona Icua, es que durante el ascenso de León XIV, luego mucho se dijo que Donald Trump había metido la mano y le había gustado al presidente estadounidense fanfarronear acerca de la posible influencia que pudiera tener en el concilio para la elección del Papa, pero no ha ocurrido así. Y quisiera que enfatizaras sobre este voltear de la Iglesia del Vaticano, ¿no? Como señalaba el padre Rodrigo, finalmente es el jefe del Estado Vaticano, este voltear y hacia Latinoamérica con mayor atención. Bueno, creo que, bueno, como lo mencionó Rodrigo, esos años que pasó en Perú, incluso tiene la nacionalidad peruana, ¿no? Sí. Creo que pues, sin duda te permea el estar en un lugar, pero también el Papa, entiendo que dentro de sus labores previas a asumir como Papa, viajó por todo el mundo en misiones de la Orden de los Agustinos, si mal no recuerdo. Que fue superior. Y eso le llevó a conocer pues la situación en prácticamente pues todo el globo terráqueo o en los 5 continentes, pues, ¿no? Y esto creo que tiene una ventaja. Primero, creo que tiene el que él haya nacido en Estados Unidos de entrada le da ante ese Trump que desprecia todo lo que no sea Made in America, creo que le da una ventaja porque pues es un compatriota, le guste o no a Trump, de Trump, un estadounidense en el trono de San Pedro, pues, ocupando la jefatura del Estado Vaticano, y eso creo que de entrada pues está con un ciudadano al que él desafortunadamente pues creo que nos ha demostrado Trump que no respeta mucho a la gente que no es de Estados Unidos ni a los estadounidenses a veces, pero de entrada creo que esa formación que el Papa generó en su paso por Latinoamérica, y que bueno, pues obviamente el papel de la Iglesia es siempre acercarse a los más desprotegidos, a los más desvalidos, pues lo lleva de manera natural a que vea con simpatía, pues en este caso, a quienes se pueden sentir atacados por un poder hegemónico que no está respetando pues ni fronteras, ni tratados, ni leyes, con justicia o sin justicia, pero el hecho es que está haciendo volar todo el andamiaje institucional internacional que hasta antes del 2 de enero entendíamos como normal. Claro, y aquí me gustaría recordar de nuevo cuenta el peso que toma el Vaticano, la Iglesia Católica, porque León XIV ha dicho que la ONU ha perdido su capacidad para el multilateralismo, ¿no? En un momento en que exige diálogo global, la polarización mundial dificulta la colaboración efectiva de la ONU. Y esto, padre, me gustaría que lo comentáramos en el sentido de que tras el ataque a Venezuela, el secuestro del dictador Nicolás Maduro por parte de Donald Trump descartó a María Corina Machado diciendo que no tenía el respeto del pueblo venezolano, pero yo creo que se refería a que no podía controlar a las fuerzas militares. También con eso descartó la intervención de la ONU. El Consejo de Seguridad tomó varios días de descanso para poder llamar a una reunión sobre Venezuela, y en cambio la actitud de la Iglesia Católica ha sido inmediata y de respaldo. Podríamos estar viendo una nueva representación de estas Naciones Unidas en el Vaticano. Bueno, yo creo que algo que llamó mucho la atención es que dentro de la agenda de audiencias del Papa no estaba programada la de María Corina, y la pusieron de un momento a otro, ¿no? Fue así como que llegó y adelante, le abrimos la puerta. Y eso habla mucho de la manera como está viendo las cosas la Santa Sede, ¿no? Quiere decir que en primer lugar la Santa Sede está muy preocupada por lo que está aconteciendo no solamente en Venezuela,
sino en otros países de Latinoamérica. Pienso en Nicaragua, donde también la situación con la iglesia está muy complicada y ahora siempre ha estado complicado en Cuba, pero ahora está mucho más porque está la presión con las cuestiones petroleras, ¿no? Que Venezuela me parece que no está enviando ahorita petróleo y al parecer prácticamente solo es México. Y eso hace que en Latinoamérica haya mucha tensión. Y qué bueno que los ojos de la Santa Sede estén puestos en esta parte del mundo, porque sin duda que con la diplomacia y con toda la experiencia que ellos tienen, algo pueden hacer para que las cosas se modifiquen. Además, me gustaría que viéramos el factor de la ideología, porque regularmente vemos a la iglesia como la iglesia de derecha, por considerarla conservadora, pero por ejemplo, lo mencionaba el padre Rodrigo, no solamente en Venezuela, en Nicaragua en este momento están siendo perseguidos las iglesias, le están expropiando propiedades, están expropiando universidades, los sacerdotes católicos han tenido que salir de Nicaragua, por ejemplo. En Cuba, bueno, siempre ha sido muy mala relación con esta profesión de fe, y creo que el mensaje que está mandando en este momento el Estado Vaticano es que no se trata de izquierdas y de derechas, sino de derechos humanos. No sé si lo veas por ahí. Justo, y regresando un poquito al tema de la intervención papal en el tema de Venezuela, no voy a negar que al principio me siento contrariado, porque digo, no deberían ser cosas que esté haciendo un organismo como la ONU, un organismo que no responde a alguna ideología. Sin embargo, también estoy en contra total de la tibieza, y creo que es algo que ha representado a la ONU a lo largo de la historia. Y bueno, es algo que también le pediríamos a la iglesia o a cualquier cúpula que tenga cierto nivel de poder. Entonces yo estoy pues totalmente de acuerdo con que se tome la batuta si es que no se tiene, y si los organismos que deberían hacerlo no lo hacen, pues ¿por qué no? Ahora, yo creo que es un diálogo que incluso tuvimos hace algunas semanas, digo, con un evento histórico y de magnitudes un poco más grandes, las cruzadas aquí en México, y justamente no estamos hablando de un tema de izquierda, de derecha o de ninguna ideología. La cristiana. La cristiana, perdón, sí. O de ninguna ideología, sino pues justamente de derechos humanos, de libertad. Y ahí el tema también, Ricardo, sería esta nueva mediación, porque la tibieza a la que se refiere ICUA con la Organización de las Naciones Unidas tiene que ver un poco con el debilitamiento de esta organización, porque digamos que el Consejo de Seguridad de la ONU, bueno, pues Rusia, China tienen derecho de veto, pero nadie puede vetar a la Iglesia Católica. En una declaración que hiciera el Papa León, en una muestra de apoyo como lo que hizo con María Corina, ¿no?, en convertirse en un defensor de los derechos humanos, bueno, pues Rusia y China no le pueden decir, tú no puedes hablar. No, creo que ahorita lo que mencionaba un poco Icua, ¿no?, y esto más de ideología, hay una frase que le atribuyen a Federico el Grande que decía que diplomacia sin poder es como música sin instrumentos. Al final del día, estos organismos que existen todavía, que se crean después de la Gran Guerra o la Segunda Gran Guerra Mundial, pues fue un andamiaje que justo todas estas potencias y este Consejo de Seguridad particularmente crean pues como una cancha neutral para ponerse medio de acuerdo y ahí detener a lo mejor los excesos unos de otros, el tema de la Guerra Fría, el tema de las armas nucleares, etcétera, ¿no? Pero hoy, que bueno, también creo específicamente, y hablabas tú de ideología, que el hemisferio occidental particularmente, pues creo que venimos despertando de un despertar que nos llevó a mucha extravío, le diría yo, en el tema de la familia, en el tema del ser humano, me refiero a la ideología wow, que se fue hasta el extremo, y donde justamente ese extremo en el que se intentó dinamitar con un globalismo exacerbado por las bases fundamentales de ese occidente en el cual ha participado pues la iglesia o la religión desde hace más de 2000 años, como mencionas, justo es lo que le abre la puerta a un personaje como Donald Trump, ¿no?
donde, bueno, pues al abrir esa puerta y al generar también o encontrar este extravío, Beto, pues estos mecanismos que se inventaron para equilibrar la geopolítica, pues creo que se quedaron sin armas concretas con las cuales hacer coerción ante un poder tan beligerante y un personaje, pues lo dijo hace unos días, ¿no? Que el único margen o el único límite para él era su moral y lo que él pensara, ¿no? Asumiéndose pues prácticamente como un semidios. Y ahí es donde considero que justamente pues este poder como jefe de Estado que es en el Vaticano y como líder religioso de más de 1.400 millones de seres humanos en este hemisferio, para no irnos a Asia o otros lados, tiene una obligación, incluso yo diría moral, pues de intervenir en lugares donde ya los gobiernos locales pues están siendo totalmente rebasados por un poder pues hegemónico o cuasi hegemónico que funda todo ese poder pues en el poderío armamentístico que tiene Estados Unidos. Estamos evidentemente hablando de un nuevo orden mundial, de nuevos actores en la geopolítica, pero me gustaría, padre Rodrigo, que nos señalaras, ahorita que mencionó Ricardo, la Guerra Fría, la construcción de la ONU entre dos polos que eran Rusia y Estados Unidos. Eso cambió sobre todo con el crecimiento del Islam y que nos vean como infieles. Y creo que es importante mencionar el trabajo que hizo el Papa Francisco para este diálogo entre diferentes religiones. Sí, sin duda alguna que el Papa Francisco y también Benedicto y Juan Pablo II en su momento, impulsados por el Concilio Vaticano II, pues han tenido ese esfuerzo de encontrarse con otras religiones, ¿no? Porque el Islam radical no nos ve a los católicos como los infieles, aunque lo somos para ellos, Así sino es. ve al estadounidense. Ahí eso cambia, ¿no? ¿Ha beneficiado algo esta comunicación entre religiones? Sí, sí ha beneficiado mucho, sobre todo porque hay hay elementos que son, a lo mejor la palabra lucha no está tan bien empleada, pero hay luchas que son comunes. Por ejemplo, la lucha por la paz. Juan Pablo II organizó unos encuentros, le llamaron los encuentros de Asís. Los encuentros en Asís eran jornadas de oración por la paz, en donde se reunían varios líderes de las principales religiones del mundo y oraban, ¿no? Oraban juntos por esa situación, por esa intención. Entonces, a mí me parece que en cuestión de colaboración se ha avanzado mucho. Francisco, que tuvo su mirada puesta en las periferias, se dedicó a visitar principalmente los países en donde la presencia católica era una minoría. Y él visitó varios países musulmanes, ¿no? Y fue ese intento, sí, de llegar a las minorías, a las periferias, pero también el esfuerzo sincero por parte del Papa de encontrarse con los musulmanes. Y tú querías decir algo acerca de ese nuevo orden geopolítico. Justamente, y creo que se conecta un poquito con lo que estamos mencionando ahorita y con el trabajo del Papa Francisco. Regresando a Trump, yo creo que no debemos buscar ese hilo negro conectado con el globalismo ahora, porque precisamente ese globalismo es lo que ha permitido trabajos como el que hizo el Papa Francisco, que llegas a erradicar un poco más el odio, porque te acercas a otras ideologías, porque te acercas a otra parte del mundo y queramos o no, si vemos una cara y nos habla, lo humanizas. Entonces yo creo que el tema más bien es pues a lo que se ve y a lo que está, a un tipo que pues que se siente precisamente un dios. Y ahí también podemos hablar, por ejemplo, con lo que está a punto de pasar en Groenlandia y con lo que tambalea la OTAN, que muchos ya aseguran que lo que va a pasar es que van a abandonar a Dinamarca. Entonces, y también recordando que lo que viene haciendo Trump, si bien hasta ahora tiene el poder, pero tiene su andamiaje en los 80s y en pues, el imperio que se fue construyendo. En ese nuevo imperio, de nuevo, yo creo que
Lo mencionaste, Ricardo, la ONU fue creada justamente para hacer una balanza, un equilibrio entre el norte y el sur. Le podemos apostar a que el Estado Vaticano, a que la Iglesia Católica, que creo que habría que subrayar algo importante, el Papa León XIV no le está hablando a los católicos, le está hablando a todo el hemisferio americano al apoyar a María Corina. Sería importante, o deberíamos de esperar, en este nuevo papel que le estamos asignando al Vaticano y al Papa como una ONU, que se pronunciara sobre Groenlandia o sobre cualquier otro tema. Mira, Lo ha hecho con Ucrania, por vamos a ejemplo. ver, y lo que decía, y cuando del bando un poquito los globalismos, parece que los extremos se tocan, y a eso me refería. Y decía, los globalismos extremos, pues creo que al final, cuando no escuchas, cuando no entiendes, y en la parte de los estados, en la parte del poder específicamente, pues la clave está en los equilibrios. Y quisiera aterrizar eso geopolítico a México y a nuestro Aguascalientes. O sea, ¿qué sucede cuando esos equilibrios, donde justamente pues, se trata de que nadie tenga la capacidad de dinamitar lo que socialmente se ha construido, pasa lo que está pasando con Trump, ¿no? O sea, donde no hay la forma, ya sea desde un organismo internacional que a veces tiene muy poco, que pueden hacer o no, porque no tienen la forma de hacer coerción, que ese es el gran poder del Estado, ¿no? Que puede venir por ti a apresarte o meterte a la cárcel o amenazarte. No lo tienen ninguno de estos organismos. ¿De dónde parte? Y bueno, pues, ¿qué le está pasando a Europa, no? Que en esa apertura total que dieron, bueno, pues pareciera, no sé si por necesidad, no sé si por ideología, pues está difuminando, y hoy en día pues se dan cuenta que cuando despiertan y pues resulta que su gran socio o su gran cuidador pues los está abandonando y amenazando, como dice Igua, con quitarles territorio, dice, entonces ¿a qué estamos jugando? Y eso mismo creo que deberíamos de tomarlo en cuenta en México y en Aguascalientes. A ver, no podemos dejar en manos de una persona decisiones tan importantes. O sea, para eso existe un congreso local, por ejemplo, para eso existe un poder judicial independiente donde busque, bueno, pues realmente la aplicación de la justicia o de las leyes, y no podemos tener tiranitos o tiranitas y que después nos hagamos sorprendidos porque le damos un poder a un personaje que ya todos sabíamos y todos nos advertían cómo podía ser, y decíamos, no, bueno, no va a pasar, pero también es cierto que llega ahí porque lo políticamente correcto o lo que habíamos estado haciendo como ciudadanos, votando, etcétera, implica con la ONU y demás, pues no estaba resultando, Beto. Y ahí esos son los peligros, y ahí es donde justamente considero que ese poder real de influencia, no hablo de temas legales, sino de influencia de lo que los escuchamos, empieza a caminar, a darnos ese equilibrio que hemos estado perdiendo. Y por ejemplo en España particularmente, creo que los jóvenes lo están entendiendo. No sé si sea una moda, pero creo, no sé si has visto, bueno, ahora hace unos días sale Amaya Montero, se llama, y con este grupo, y empieza, y tiene una canción que se llama Todos estamos bailando la misma canción. Y creo que si agarramos ese hilito, por ahí va, y eso es de lo que nos sirve quizá esta religión, que nos une pues al 90% de aguascalentenses, por ejemplo, en una causa en común. ¿Cómo equilibramos, cómo nos respetamos y cómo evitamos que nos lleguen trompitos, por ejemplo, a Aguascalientes? A eso me refería un poco, quizá, ya lo bajaste mucho al nivel local y yo lo quería sacar una vez más hacia el contexto global, pero eso me refería con que las formas de gobierno actuales se basan en la imposición de una narrativa, ¿no? La narrativa del dictador, que puede decir que no tiene moral, pero creo que también se discuten en términos geopolíticos en este poder duro, militar, amoral, contra este poder suave, ¿no? Que tiene como fundamento todo un mensaje moral y en defensa, yo decía, de los derechos humanos, pero y con el fundamento religioso. ¿Crees que es importante? ¿Crees que tiene el peso suficiente el mensaje que pueda dar León XIV para contrarrestar este poder duro, militar, irracional? Mucho. Yo creo que es bueno siempre recordar la historia, y en el mes de enero de 1998 fue histórico, ¿no? para Cuba, porque fue la visita de Juan Pablo II, ¿no?
a la isla. Y fue muy curioso la homilía del Papa en la Plaza de la Revolución, porque imagínense teniendo de fondo la imagen del Che Guevara y un Fidel Castro que ese día pues se puso traje, ¿no? Traje y corbata, y el Papa dio esta frase: que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Y esa frase pegó durísimo, ¿no? Porque era como, no un mandato, pero sí una línea que el Papa estaba viendo que era necesario, y en su momento en algo favoreció. Por ejemplo, a los católicos cubanos, gracias a la visita de Juan Pablo II, ellos pueden celebrar la Navidad actualmente, porque antes no estaba permitido del todo. Y otras cosas que se desencadenaron después de la visita del Papa. Ahora, menciono esto de Cuba en el 98 porque yo creo que la Iglesia sigue teniendo la capacidad y por qué no decirlo, la autoridad moral para dar algún lineamiento respecto a alguna situación. En Ucrania, con este conflicto de Rusia y Ucrania, Papa Francisco muchísimas ocasiones levantó la voz. Pareciera que no fue suficiente o no se escuchó del todo, pero de todos modos algo de ruido se hizo, ¿no? Y algo se va calando en las conciencias y también en el terreno geopolítico. Antes, vamos a ir cerrando por el tiempo en el podcast. ¿Fortalece esto a la Iglesia? Sí. Bueno, habría que pensar en qué tipo, ¿En qué qué entendemos por fortalece, ¿no? Nos fortalece en el sentido que la Iglesia, en la medida en la que busca la justicia y la paz, está viviendo más el Evangelio. En ese sentido nos fortalece. Y como Iglesia Católica, en busca de esta evangelización y de el crecimiento de la Grey, ¿no? Hemos mencionado en varias ocasiones en el programa cómo los jóvenes se acercan. A mis compañeros preguntaré si estamos ante el colapso del viejo orden o ya el establecimiento de un nuevo orden mundial. En ese sentido, ¿en qué más fortalece a la Iglesia este nuevo papel que está jugando? Miren, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, en Venezuela, como tanto en Estados Unidos, los que están cercanos al presidente en cuestión religiosa no ha sido tanto la Iglesia Católica. Ellos se han hecho rodear de un grupo como pentecostal, no sé si sea correcta la denominación, y son los que han estado apareciendo. Pero curiosamente, a la hora que hay una tensión del nivel a la que estamos viviendo, la voz que se alza es la de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que con esto, en cuestión de peso en la geopolítica, queda claro que la Iglesia Católica lleva la delantera en la línea de las iglesias, ¿no? Y con esto no lo digo como con la intención de decir que tenemos más músculo que otros, porque no... Si bien la Iglesia tiene su parte política, pero nuestra tarea es sobre todo espiritual. Y nuevamente, repito, en la medida en la que seamos fieles a los valores del Evangelio, que hagamos nuestras las luchas que Jesús tuvo, pues vamos a hacer la Iglesia como más auténtica, más fiel. Y está desideologizando estas posturas con las que Ricardo, el padre y yo crecimos, ¿no? Donde era conservador derecha, católico, y de izquierda tienes que ser ateo. ¿Cómo toman los jóvenes este mensaje, esta nueva actitud de la Iglesia en pro de defensa de los derechos humanos, el nuevo papel en el orden geopolítico, en donde cuando no brincas, cuando te dicen mientras mantengamos el espíritu del Evangelio, porque sabes que el Evangelio está referido a el respeto al prójimo, al amor al prójimo? Precisamente esta parte como del separar me parece que ha sido
una de las fórmulas más eficientes de acercar un poco más a la iglesia a las juventudes. ¿A qué me refiero con esto? A mí me parece maravilloso que se sigan los valores del evangelio en cierta medida, que rompen esta parte de que choque con una ideología de izquierda o derecha que se puede ir desdibujando, o con otras religiones. ¿A qué me refiero? A amar al prójimo, a ir por la libertad, pues a todos estos valores que, más allá sean de la Iglesia Católica, pues prácticamente van con tener una vida feliz contigo y con las demás personas. Entonces creo que es el punto más relevante que para mí viene con el Papa Francisco, de acercar, desdibujar ideologías, desdibujar generaciones e irnos más que por el tema no moralizante, sí, en algunos temas, pero por esta paz, por este amor y por la apertura en general a toda ideología y a todo tipo de persona. Y por otro tipo de valores, ¿no, Ricardo? Ahora a lo mejor te lo planteo y un poco juguetón. Es, a lo mejor en nuestra juventud veíamos al revolucionario Che, y ahora veríamos como revolucionario a Jesús, ¿no? Bueno, pues es que mi generación es más para acá del Che, yo lo leía, no manches, no me pongas en eso. No, mira, creo que, a ver, hablar de moral en temas de poder público y de poder es complicado, y más desde hace mucho tiempo, pues que Gonzalo N. Santos, Dios lo tenga en su santa gloria, Pero estaríamos aquí, decía que valores, ¿no? a ver, Que la moral era un árbol que da moras. Hoy desafortunadamente, creo que en lo público, y digo, yo no estoy vestido de blanco, pero creo que, a ver, hay tanto cinismo ya, Beto, y ahí es donde justo también creo que en esa pérdida de valores, digo, y cada quien tendrá los suyos, pero al final creo que es el bien común, el amor al prójimo, el ser un buen padre, un buen hijo, un buen sacerdote, una buena persona en general. Nos ha trastocado todo esto. ¿En qué sentido? Que la gente, o los servidores públicos específicamente, y pues al final Trump es un servidor público, si lo quieres ver así, electo por los estadounidenses, aquí también han llegado gente que llega para servirse y para, quizá en esa educación, y por eso hablaba de esas ideologías extremas y demás, ese neoliberalismo rampante donde el nivel de éxito de un ser humano era que mientras más poder y más dinero, mayor riqueza acumules, ese es el nivel de éxito, ¿no? Que ni siquiera a veces alcanzas ya a disfrutar o entender lo que es ese poder que te ahoga, o esa riqueza mal habida o bien habida, no lo sé, pero que no puedes repartir o compartir con tu familia y con los seres humanos. El punto, Beto y yo, donde cerraría en ese tema, creo que es importante que esos valores, y en este caso hablamos de la Iglesia Católica en particular, porque bueno, aquí estamos, pero de la religión que se profese, es importante llevarlos al ejercicio público, pues donde el legislador, donde el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república, sientan pudor y vergüenza quizá, porque están rindiéndole cuentas a alguien, a un pueblo. Y hoy justamente creo que con ese personaje que nos tiene vueltos locos desde el 2 de enero para acá, digo, ya había estado girando en la comentocracia, diría alguien por ahí, pero del 2 de enero para acá no hemos hablado de nadie más relevantemente más que de este personaje. Y creo que esto debería de servirnos de ejemplo, por eso lo trato de aterrizar a nuestro país y a nuestro contexto hidrocálido, para que abramos los ojos y que también como ciudadanos, creamos, no creamos en una religión, pues entendamos que quien va a llegar ahí, pues debería ser una buena persona más allá de cualquier juicio. Y ahí me quedo, y ahí cierro. Como cierre, lo dices bien, es un año electoral en Aguascalientes. ¿Cuál es el siguiente paso que debe dar la Iglesia y los fieles en el ámbito internacional y en Aguascalientes? A ver, creo que son contextos a lo mejor un poco muy distintos y más complejos, obviamente, en lo geopolítico que en lo local, ¿no? O sea, sin duda, creo que estos pasos que está dando el líder moral y legal del Estado Vaticano pues son los correctos, yo así lo veo, te lo platicábamos, lo mencioné, la reunión que tuvo ayer Trump con todos los obispos de Estados Unidos. Creo que aquí en México, bueno, también los obispos y la Iglesia Católica están haciendo lo propio, respetando cada quien en sus ámbitos. Y aquí en Aguascalientes, bueno, creo que a nosotros como ciudadanos nos toca informarnos y conocer realmente a quienes se acerquen en su momento a pedir que les demos la confianza, ¿no?
No puedes tú pedirle a alguien que es evidentemente inmoral o evidentemente mala persona o que no está educado o que no lo sé, cada quien tendrá sus juicios. O como dice, para cerrar y no perderme, no le podemos pedir peras al olmo, pues, ¿no? Y ahí es donde creo que cada uno de los ciudadanos, independientemente de la religión, tenemos que evaluar a esas personas y obviamente la iglesia, pues desde su ámbito, también ellos creo que tienen una obligación moral con su grey, con la gente que cree en su padre, en su pastor, en la parroquia, tendrá que evaluar y saber pues a quién le abre la puerta, a quién le abre la mano, a quién le da, y eso creo que sería lo que nos corresponde como ciudadanos. Y como joven y pero sobre todo como periodista, me parece, no estés de acuerdo conmigo, para cerrar, en Aguascalientes solemos radicalizar el mensaje de la iglesia, ¿no? Y lo vemos en blanco y negro, y cuando acudimos desde la fuente, a la iglesia como fuente, lo que solemos mencionar son las posturas más radicales que van en contra del derecho. En este momento se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del aborto, ¿no? Y eso es en lo que solamente nos enfocamos en la iglesia. ¿Qué deberíamos de hacer como periodistas para enfocarnos a este nuevo papel que está jugando la iglesia en el ámbito internacional y en Aguascalientes? A ver, en el ámbito internacional yo lo veo muy distante a lo que es en Aguascalientes porque las realidades son muy distintas. En el ámbito internacional yo creo que el papel que se está jugando y que se debe jugar es señalar lo inadmisible y seguir en esa línea, porque pues es lo que toca, es evidente, hemos estado hablando de eso toda esta conversación. En Aguascalientes, pues separarnos un poquito en el ámbito de periodista de nuestra profesión a lo que se crea o no se crea, porque precisamente por el no separar, luego tendemos o se suele tender a vociferar nada más sobre nuestros intereses o sobre las posturas justamente más radicales. Y también, pues uno como periodista cae en preguntar sobre lo que le importa. Creo yo no es lo más profesional que se pueda tener. Entonces, pues aprender a separar y también pues hablar sobre todos los temas que toquen, no solamente sobre las posturas más radicales, que si bien siempre vas a tener que hablar de eso, no es el todo. Pero incluir un poco, quizá te hagan intervenir ahí, esto que mencionaba Ricardo, no solamente la moral, sino los valores, ¿no? Estamos como que olvidando que la moral viene de la mano de los valores que tenemos de propiciar. Sí, justo, y bueno, yo ahí veo como un papel que se juega en Aguascalientes un poquito más espiritual que político, que si bien no deja de estar de la mano en algunos puntos, pues creo que tiene que ir tendiendo a separarse un poquito. Digo, a fin de cuentas, la función que yo le veo más a la iglesia en lugares como X colonia es el atender la necesidad de las personas de creer en algo y con base a esas creencias pues llevar un estilo o una forma de vida. Entonces pues por esa línea creo que es el papel que se tiene que jugar, ser solamente esta casa que recibe y no precisamente que mueva un poquito más de lo que toca. Gracias. Padre, te lo va a poner difícil también, ¿no? En el ámbito internacional y en Aguascalientes. ¿Está preparada la iglesia para el nuevo papel que está jugando? ¿Está preparada la iglesia para esta occidentalización que está con el papado de León XIV al voltear la vista tanto a Latinoamérica? Y en Aguascalientes está preparada la iglesia, la diócesis de Aguascalientes, para el reto de las elecciones, de esta propagación del mensaje del evangelio relacionado con los valores y con la moral. Bueno, yo creo que al andar se hace camino, ¿no? Y como iglesia no hemos terminado el camino, sino que lo vamos poco a poco recorriendo y aprendiendo también a base de errores y de situaciones que se pudieron haber manejado mejor en diferentes ámbitos. Yo pienso que ahorita el papel que tenemos como iglesia pues es el asumir la línea del Papa León, y si vemos es una línea, sí, clara, pero muy prudente, ¿no? El Papa hablaba hace no tanto en el rezo del Ángelus de respetar la libertad del pueblo venezolano y de respetar el tema de los derechos humanos también. En esta mesa hemos estado hablando de la geopolítica
y me parece que nos hemos olvidado de que detrás de todos estos movimientos hay personas que la están pasando mal. Hay personas que están pasando mal porque mientras muchas personas aplaudían la acción de Donald Trump de llevarse a Maduro, otros lloraban porque la manera en la que se llevaron las cosas pues provocó muertes y muchos tuvieron que enterrar a sus familiares, ¿no? En Venezuela. No tenemos que olvidar esa parte, que detrás de todo esto hay personas que la pasan mal por la pérdida de seres queridos, por la escasez de alimentos o de medicinas. Estaba diciendo la presidenta de Venezuela que dentro de la operación para capturar a Maduro, pues también habían destruido el lugar en donde almacenaban lo necesario para tratamientos de hemodiálisis, ¿no? Y esto es una desgracia. Más allá de lo del dictador y esto, nunca nos tenemos que olvidar de que detrás de estas acciones hay personas que la están pasando mal. Y la iglesia, si está o no preparada, pues yo creo que no se trata tanto de estar preparado para dar respuesta absolutamente a todo lo que nos va pasando, sino que nos toca estar muy fieles, y nuevamente redundo en esto, a lo que Jesús nos ha pedido, ¿no? El amor al prójimo, la parte de la caridad, la parte de la paz. Recordemos el sermón de la montaña, cuando habla de que son bienaventurados quienes trabajan por la paz, por la justicia, ¿no? Y es lo que nos toca. Aquí en el tema de local, en el tema del Estado, como diócesis, y no olvidemos que la diócesis es todo el estado de Aguascalientes, una parte de Zacatecas, otra parte de Jalisco, y en las dos partes, tanto de Zacatecas como de Jalisco, también han sucedido pues cosas como muy delicadas, ¿no? Recordemos como en las elecciones municipales de Encarnación de Díaz, un poblado muy cercano aquí, Aguascalientes, que pertenece a la diócesis, quisieron asesinar al candidato, ¿no? A Tito Palomar. Y no tenemos que olvidar que esa es la diócesis, ¿no? Y en este ambiente, ¿qué es lo que nos toca? Pues lo mismo que está haciendo la iglesia a nivel universal, seguir promoviendo la paz, la justicia, el tener la capacidad de escuchar a todas las voces. Y yo es lo que rescato de esta mesa, ¿no? Que esta mesa tiene la característica de escuchar, de ser un ejercicio de diálogo con todos. Aquí se han sentado los de un color y los del otro, y hemos tenido la oportunidad de dialogar. Y eso es lo que creo que nos toca mucho como a la iglesia, abrir espacios de auténtico diálogo, de auténtica escucha, en donde nos podamos encontrar. Así es, Aldán. Muchísimas gracias, Padre Rodrigo Macías. Icua, muchísimas gracias. Ricardo Heredia, como siempre, ha sido un placer. Pero sobre todo, gracias a usted. Yo soy Edilberto Aldán, y bueno, para cerrar con lo que iniciamos, si en la apuesta Pascal apostaba por la fe, pues bueno, pues habría que apostarle a la intervención y este nuevo papel de la Iglesia Católica y a la propagación del mensaje del Evangelio, cada quien de acuerdo a sus creencias, pero para el beneficio de todos y del prójimo. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión del Algoritmo de la Fe. Gracias. Muy bien. Well done.